es ¿qué va a pasar mañana en la Cámara de Diputados? ¿Cómo va el oficialismo a garantizar los números para aprobar una ley ómnibus que todavía ni siquiera nadie sabe muy bien de qué se trata? Esto es realmente llamativo. Por estas horas la discusión entre oficialismo y oposición ya no ni siquiera es si hay acompañamiento o no, sino qué acompañan. Por estas horas es un delirio. Es objetivamente un delirio lo que está sucediendo, con renuncias posibles, con ironías sobre esas renuncias posibles, con al mismo tiempo expectativas, porque en principio lo que es oficial y se sabe es que para mañana a las 10 de la mañana está convocada la sesión en la Cámara de Diputados para tratar la ley ómnibus. Ahora, el contexto de esa convocatoria es un destrato constante, permanente, del oficialismo a los sectores de la oposición que quieren acompañar, que están haciendo lo posible para ayudar, ¿no? Esos a los que han llamado dialoguistas, o pónganles, insisto, siempre el nombre que quieran. El último episodio de ese conflicto permanente del oficialismo con un sector de la oposición y del oficialismo dentro también del propio oficialismo es el caso de una reunión que hubo ayer entre Guillermo Francos, el ministro del Interior, y los gobernadores de algún sector del PRO, algunos radicales, algún sector del peronismo que intenta dar una mano y algunos referentes legislativos de la oposición. En esa reunión, aparentemente se dialogó, una reunión breve, se dialogó hacer una modificación en el texto que es que sea coparticipable con las provincias el 30% del impuesto país. El impuesto país es un impuesto, bueno, que el propio Milei aumentó muchísimo en su cuota, del 7 y pico al 17 y pico por ciento, ni bien asumió, que es el impuesto que recauda el Estado con la compra de dólares, algunos bienes que ingresan a la Argentina, etc. Luego de la reunión, el que lo cuenta esto con mucho detalle esta mañana es Nicolás Massot, escandalizado y poniendo en duda incluso que exista la sesión de mañana, que se lleve a cabo la sesión de mañana, lo que ya sería un delirio total y ya la muestra final de debilidad y de un gobierno derrotado en su intento de avanzar pese a todo con ese megaproyecto de ley. Nicolás Massot lo cuenta, les propongo que lo escuchen en detalle, porque esto está haciendo, el testimonio de Massot está haciendo mucho ruido por estas horas en la política, porque cuenta cómo fue la reunión con Francos, cuenta qué sucedió después de la reunión con Francos, la desautorización de su propio gobierno a través de Twitter, y cómo cree Massot que en definitiva parece que el objetivo del gobierno ya no es aprobar la ley, sino generar enemistades y conflictos con distintos sectores de la oposición. Este es Nicolás Massot, diputado nacional, integra el bloque de Miguel Ángel Pichetto, y así contaba esto, mirá. El planteo fue simple. Sobre el incremental, coparticipemos el impuesto, de manera que el ajuste que está haciendo el gobierno sobre dinero de las provincias pueda ayudar a que las provincias también alcancen sus equilibrios fiscales. Un planteo recontra razonable, el vicejefe de gabinete y Francos anotaban, hubo un diálogo de 20 minutos, preguntaron cuestiones, terminaron diciendo, bueno, lo vemos bien, mándennos una escritura y lo terminamos de conversar mañana. A la media hora, en una más de las desautorizaciones que ha sufrido el ministro Franco, que la verdad es muy difícil ejercer el rol que ejerce él sin tener la autoridad de tu gobierno, nos responden por redes sociales, por Twitter, que no era así, que no se había hablado lo que 40 personas atestiguamos, ¿se entiende, Ernesto? Entonces es realmente muy difícil, porque lo que uno no puede no pensar es que el gobierno no tiene ningún interés en esta ley y que el único interés que tiene el gobierno es en construir un enemigo. Ese es el relato que hace Massot de esa reunión. Claro, están en una conversación en el Consejo Federal de Inversiones, gobernadores de la oposición con legisladores de la oposición y Guillermo Francos charlan sobre la posibilidad de coparticipar en Impuesto País, tratando de llegar a un acuerdo para la oposición acompañar el proyecto de ley. Sale Francos de esa reunión, aparentemente sin ninguna definición, no es que se había dicho que sí específicamente, pero ¿viste el típico, déjame que yo lo charlo? Media hora después sale el tuit de la oficina del presidente diciendo, no, de ninguna manera todo esto se pasa para más adelante. Sí. Claro, la meada a la oposición es constante, es permanente. Entonces, ¿hasta qué punto esa, además, humillación a los propios,
cree desde la Casa Rosada que le va a dar resultado para avanzar en la ley ómnibus. Salvo, como dice Mazzotta ahí, que el objetivo sea otro. Ya no avanzar con la ley ómnibus, porque ha perdido sentido, porque la ley que entró con la ley que llegaría al recinto mañana es bastante distinta, más allá de que mantiene la centralidad del espíritu, que es el ajuste y la delegación de facultades, entre muchísimas otras cosas. También habló Pichetto esta mañana, otro que también estaba como tratando de dar una mano, y explicó qué sucedió. El gobierno decidió postergar lo fiscal en una decisión que me sorprendió porque siempre como oficialista hasta el último minuto. El marco de la negociación en el Congreso es hasta los últimos 30 segundos. Podés perder, podés ganar. Las leyes se construyen con mayorías y bueno, vos tenés que intentar convencer, persuadir y hasta el último minuto tenés que tratar de sostener la ley que querés sacar. El gobierno decidió el viernes, habrá tenido sus razones, tal vez para tratar todo lo fiscal todo junto. Fíjate que retiró también ganancias y también ayer hablaron, por lo menos, en el tuit, sería bueno que comunicaran y no contestaran por tuit, hablaron de que retiraban también el impuesto país. Y los gobernadores habían planteado una participación de ese impuesto que el 70% se lo lleva a la nación, el otro 30% está destinado a viviendas populares. Los gobernadores dijeron, bueno, nosotros vamos a colaborar y nos hacemos cargo de la continuidad de las obras de las viviendas populares, de un plan que había hecho el gobierno de Macri, pero en este momento también estamos con dificultades financieras, creo que sería bueno, razonable. Bueno, la cuestión es que la reunión fue buena con Guillermo Franco. Es cierto que no hubo una definición categórica de Franco porque sería injusto decir que la hubo, y hubo casi como de parte de él una mirada de que había razonabilidad en el planteo, pero bueno, después el gobierno contestó, presidente, contestó, digamos, el gobierno con un Twitter desde la Casa Rosada. Bueno, se discutió después, por lo tanto, bueno, lo fiscal va a haber que discutirlo después, y esto indudablemente viene bien analizarlo, porque es imprescindible que la nación y las provincias tengan un nuevo acuerdo fiscal. Ahí estaba Pichetto esta mañana, creo que fue en Radio 10, ahí el testimonio. Entonces tenés a los que participaron de esa reunión con Franco diciendo, estábamos charlando de la posibilidad de coparticipar el impuesto país. Sale luego ese tuit y dice, no, de ninguna manera esto te pasa para más adelante. Hoy sale Adorni, el vocero presidencial, y en conferencia de prensa dice, jamás se puso en discusión coparticipar el impuesto país. Y hay 40 personas que participaron de la reunión que están diciendo, che, pero lo hablamos. No solo los sectores de la oposición que participaron de esa reunión, sino que luego de esa reunión, Guillermo Franco, el ministro del Interior, va al canal de Alejandro Fantino. Y es el propio Francos, en esa charla con Fantino, que reconoce que sí, que había sido parte de la conversación. Escucha. ¿Cómo estás en eso? O sea, ¿cómo hoy, por ejemplo, cuando te quedaste reunido hoy te reuniste con diputados y con gobernadores? Sí, ahora, un ratito antes de venir a tu programa. Bueno, sí, y ahí el griterío, las voces, ¿cómo era? ¿Y cómo calmás eso? ¿Cómo lo manejás? Fue una reunión muy tranquila, la verdad. Primero que estuve poco tiempo porque ya era tarde y algunos gobernadores llegaron tarde. Pero yo me había comprometido a venir a tu programa casi que traté de llegar a horario. Sos un crack. Pero fue una reunión corta pero fructífera, porque plantearon 2 o 3 puntos que estaban todavía en discusión y espero que lo podamos solucionar mañana para entrar. ¿Puedo preguntar qué puntos? Sí, son un punto era el tema del impuesto país, otro punto era el de algunos artículos del tema de hidrocarburífero, sobre todo el petróleo, en algunas zonas. Y el tercer punto era la lista de las empresas que están sujetas a privatización. Ahí, por un lado, Guillermo Francos entonces reconoce que sí, que fue parte de la conversación, por lo menos del diálogo con los gobernadores, tratando de acercar posiciones, que coparticipar el impuesto país es algo, por lo menos a charlar, a considerar. Bueno, básicamente para tener los votos que necesita en la Cámara de Diputados para aprobar la ley ómnibus. Y al mismo tiempo ahí explica cuáles son los puntos centrales de conflicto con la oposición. Ahora, todo este desmanejo, idas y vueltas, y una nueva desautorización al ministro, que es además el que intenta ser, el que charla con los gobernadores, el que charla con sectores de la oposición en la Cámara de Diputados, además de Martín Menem, de Caputo, entre otros, digamos, no es el único. Viene a ser Guillermo Francos, siempre se dice la muñeca política del gobierno nacional, el que más o menos sabe cómo se juega esto, entonces tiene conversaciones. Ahora, lo desautorizan permanentemente. Y entonces ya queda como un interlocutor
no válido para avanzar en conversaciones. Y por lo tanto, el propio gobierno se debilita políticamente con ese tipo de maniobras. ¿Qué decían desde el entorno de Guillermo Francos? En realidad fue una operación que hicieron algunos gobernadores de salir a decir que Francos aseguraba que ese impuesto se iba a coparticipar, y entonces el tuit de la oficina del presidente fue para desmentir a los gobernadores. Claro, pero en el medio hiciste mierda otra vez a tu ministro político. Entonces, cuando decimos que el gobierno es un caos por las propias limitaciones y particularidades y características políticas y personales de Milei y todo lo que lo rodea. Por eso es un caos. Y es el propio gobierno el que está poniendo, tal vez a propósito, ya a esta altura uno empieza a creer, en riesgo su propia ley. Tal vez uno puede empezar a pensar, como dijo Massot más temprano, que el objetivo es otro ya. No es que se apruebe. Fíjate si no Patricia Bullrich, lo que dijo hace un rato en La Nación Más, cuando le preguntan por el espíritu de la ley y las tantas modificaciones que tiene. Mira. A ver, en estos temas está claro que es necesario una política a largo plazo y no que pase esto que dice Gustavo, se hizo algo en tu gestión en seguridad con Macri presidente, después se volvió para atrás, ahora se está volviendo a avanzar. Te quiero llevar al debate de la ley ómnibus. ¿Crees que ahí está habiendo un problema también político que se ve de diferentes sectores que están teniendo diferentes posturas al punto tal que el presidente compartió un mensaje tildando a un grupo como diputados extorsionadores? La ley se tiene que tratar ya. Es muy importante entenderlo. Es una ley que ha tenido un montón de cambios y bueno, es hora de tratarla. Cuando los cambios ya son tantos y se deforma el objetivo, ya no sirve. Así que ya se sacó un capítulo, mañana avanzamos. ¿Ya se deformó el objetivo para vos? Bueno, a ver, veremos cuál es la respuesta de los bloques y de los diputados. Nosotros tenemos la convicción de avanzar en un cambio y no nos van a parar. Bueno, ahí trata sobre el final de acomodar un poco, pero en definitiva lo que reconoce Patricia Bullrich es un poco de lo que ya se está hablando, no solo en el gobierno, sino evidentemente en distintos referentes de la oposición, que es, tal vez como fueron tantas las modificaciones, quitaron el capítulo fiscal, más allá de que el punto central, sobre todo para Unión por la Patria, es la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo, tal vez ya no tiene tanto sentido para el gobierno que esto se apruebe. Ahí Patricia Bullrich dice, ya con tantos cambios, bueno, es como que pierde el espíritu original. A ver si te entiendo. Sería más una derrota que esto se vote, por ejemplo, en general y que quede todo diezmado en particular, a que directamente no se vote. Bueno, y que él le puede echar la culpa a toda esta gente, digamos. Viste que si vas a la cuenta de Twitter de Javier Milei, hay como una comunicación paralela oficial del gobierno que son sus likes, sus retweets y demás. Él en algún sentido da a entender eso. Da a entender que, bueno, lo que en algún momento ya dijo, que la rechace el Congreso. Que se hagan cargo los diputados, los senadores, los gobernadores, que se haga cargo, él dice, la casta política, de rechazar esto. Y entonces ellos van a ser los responsables de ser los que obstaculizan y ponen palos en la rueda al desarrollo de la Argentina. Y él en ese caso, en aquel entonces, había dicho, y yo esto lo voy a mandar una especie de consulta popular, ¿se acuerdan? Una especie de referéndum. Y que se hagan cargo, ¿no? Que se hagan cargo los que obstaculizan esto. Bueno, hablando de Twitter, que es el canal oficial de comunicación del presidente, el troll, tenemos un presidente, es un troll de Twitter y está bien, nos tendremos que acostumbrar a eso porque es ahí que le dice extorsionadores a Pichetto y Massot, que está ahí dando señales de hacia dónde va su gobierno. Y acá, dato político de la tarde. Hablamos de Guillermo Francos, el ministro del Interior, de las desautorizaciones constantes, de la dificultad del tipo para negociar entonces con gobernadores y referentes de la oposición, mientras su propio gobierno lo desautoriza permanentemente. Tuit de Guillermo Francos, en una foto junto a Javier Milei y Daniel Scioli. Daniel Scioli se suma al Gabinete Nacional. Daniel Scioli asumirá en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior que conduce Guillermo Francos. Entonces, acá tenés dos datos. Bueno, más allá de que oficialmente Daniel Scioli se suma ya
como funcionario al gobierno de, a la Fuerza del Cielo. De Javier Milei. Bienvenido, Daniel Scioli, a la Fuerza del Cielo. Veremos quién ocupa entonces la embajada en Brasil. Claro. Primer dato ese. Scioli ya oficialmente es parte del gabinete de Javier Milei. Difícil, ¿eh? Con Guillermo Franco los une una amistad de hace muchísimos años. A Scioli y Franco, mucho tiempo. Amigos personales de hace un montón. Y segundo dato es la ratificación en el cargo de Guillermo Franco, ¿no? En una foto con el presidente anunciando a Daniel Scioli como parte de su ministerio, ¿no? También otro tuit de Toto Caputo. Para de renunciar, Guille. Esto ante una noticia de que después de que Milei desautorizara el acuerdo con los gobernadores por el impuesto país, una nota del canciller, vuelven los rumores sobre una eventual renuncia de Guillermo Franco al Ministerio del Interior. Más allá de la eventual renuncia o no, lo que está claro es que le están haciendo todo lo posible para que el tipo tenga ganas de irse en algún momento, si lo siguen desautorizando públicamente. Para de renunciar, Guille, lo que dice Toto Caputo, riéndose un poco de toda esta cuestión. Es como una burla permanente, es como una meada constante. Desde Nación a las provincias, a los referentes de la oposición, incluso a los que están tratando de dar una mano, de colaborar, a los que les dicen, ayúdame a ayudarte. Déjame ayudarte. Déjame ayudarte, permitime colaborar, pero dejá de mearnos. Es como el gobierno de Sin Codificar, ¿no? Es un programa de humor sí. Permanente. Sí, es como una mezcla de House of Cards y The Office, ¿no? Es todo junto. Es rosca política y absurdo al mismo tiempo. Y bueno, sabes ya qué parte es en serio, qué parte es en joda. En principio, entonces, pese a todo este entramado de desentendidos y bueno, y al mismo tiempo también de torpezas políticas del gobierno de Milei, lo que se sabe, por lo menos ahora, es que oficialmente para mañana a las 10 de la mañana está convocado en la Cámara de Diputados el tratamiento de la ley ómnibus. Veremos si efectivamente eso sucede, pese a que hoy algunos diputados lo pusieron en duda. Y después cuánto dura y cómo se organiza. Se habla de 40 horas de sesión. Hoy a la tarde tiene que haber labor parlamentaria, así que ahí, digamos, vamos a tener por lo menos una hoja de ruta de qué es lo que va a pasar, ¿no? Se supone que va a haber una reunión a las 7 de la tarde, Martín Menem con los jefes de bloque para ordenar un poco el debate. Si efectivamente se llega, entonces, a que mañana haya sesión, si arranca a las 10 de la mañana y si dura, como dicen, entre 30 y 40 horas. Si van a establecer algún tipo de intervalo o si se pondrán de acuerdo para que no necesariamente hablen todos los diputados. Claro, quiénes van a hablar, de qué temas se van a hablar, por ahí algunos los dejan de lado. ¿Te imaginas 40 horas de sesión en la Cámara de Diputados? Anda preparando cafecito. Por ser buenos. Por ser buenos y no decir otras cosas. No, pero en el sentido de para descansar. Bien, Algo para comer también, unos sanguchitos. Sí, sí. Unos sanguchitos para que... Sí. No sé, porque son muchas horas, chicos. El café lo cortaron, no sé si lo cortaron en el Congreso también. Las medialunas y todo eso, la no sé si era solo en Casa Rosada, pero... Esas son las últimas novedades de locos en la política nacional. Un país unido por la radio.